24 de julio 2020. Fundarredes divulgó su boletín número 22 titulado Cuerpos de Seguridad actúan como grupos de exterminio en los estados fronterizos de Venezuela. La organización denuncia así la participación de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado en la práctica de ejecuciones extrajudiciales que suman más de 250 víctimas solo en el primer trimestre del 2020. Acrecentando la cultura de la muerte y la violencia que han impuesto los grupos armados irregulares y las bandas criminales en los estados fronterizos venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la militarización de fronteras, los discursos estigmatizantes y la criminalización del retorno por la pandemia del COVID-19 por parte de quienes ostentan el poder en Venezuela, por considerar que estas medidas tienden a promover la discriminación y a agravar la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Fundarredes ejerció un derecho de palabra ante la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde presentó información detallada sobre el escenario violento y de vulneración de derechos humanos que se vive en la frontera como consecuencia de la actuación de grupos armados irregulares y analizó las medidas adoptadas contra los venezolanos que retornan al país en medio de la situación generada por COVID-19. El comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Venezuela, Iván Simonovic, reveló que 5 grandes estructuras terroristas hacen vida en el país junto a más de 300 megabandas criminales organizadas amparadas por el régimen de Maduro. Además, afirmó que en Venezuela se ha evidenciado la presencia del narcotráfico con el cartel de La Guajira, el cartel de Paraguaná y el cartel de Los Soles. Fundarredes, mediante su red de activistas en todo el país, hace seguimiento a las vulneraciones contra los derechos humanos en este tiempo de contingencia, en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, detectando que la represión de los cuerpos de seguridad del Estado continúa pese a la pandemia, lo que llevó al asesinato de un joven pescador de Isla de Toas en el municipio Almirante Padilla del estado Zulia, luego de una protesta por suministro de combustible para sus embarcaciones. Presos del Centro Penitenciario de Occidente en Táchira denunciaron que una jornada de protesta se convirtió en un motín luego de que los efectivos militares encargados de custodiar el recinto abrieran fuego para acallar a los manifestantes. Un joven fue herido por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano que dispararon perdigones y gases lacrimógenos hacia los refugiados del Pasi-Guana en La Guajira, en Zulia, quienes protestaban por las deplorables condiciones en las que se encuentran. La Policía Nacional, la Guardia Nacional y grupos colectivos agredieron a pensionados y jubilados quienes protestaban frente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por una mejora en sus ingresos que apenas superan $1 mensual. Fundarredes alertó sobre la expansión del ELN y las FARC en territorio venezolano. Mientras el ELN avanza en Barinas con un nuevo comando denominado Frente Ticoporo, cuyos hombres armados se han dedicado a extorsionar e intimidar a la población productora de la zona, 10 frentes de las disidencias de la FARC operan en territorio venezolano y uno de los frentes que acelera las actividades de secuestro y extorsión es el Frente 10º, comandado por alias Ferley, responsable de una serie de secuestros ocurridos durante los primeros 6 meses del año 2020. Fundarredes acompaña al gremio médico en sus demandas por mejores condiciones laborales para el manejo de pacientes positivos para COVID-19. El personal de salud pasa por su peor momento debido a la falta de material de seguridad. Los casos por coronavirus siguen incrementándose en el país, mientras se obliga al personal de salud a atender a pacientes contagiados sin los equipos de protección necesarios. 28 trabajadores de la salud han fallecido por esta causa. En Apure, la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela continúa tomando control sobre nuevos territorios que utiliza para consolidar actividades ilegales como el secuestro o el cultivo de estupefacientes. Al menos 6 personas que fueron secuestradas en Colombia han sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecen en manos de estos grupos armados.
En Táchira, investigan gasolinera en Coloncito por presunto nexo con una importante red de tráfico de combustible que era un bastión económico para el grupo paramilitar Los Rastrojos. En Bolívar, líderes indígenas del Bajo Caura fueron amenazados ante su férrea postura en manifestar para no permitir la destrucción del río con la minería ilegal. Señalan que la minería ilegal en la cuenca alta del Caura ya ha generado una fuerte degradación y contaminación ambiental, debido a la cual muchas comunidades presentan el